Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Arsenal, donde semana a semana comentamos el acontecer nacional, en compañía de nuestra compañera de ruta, Paola Barquet. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo para comentar junto con él lo que está sucediendo en el país. Y voy directo, sin preámbulos, a la primera pregunta. Es Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal, perdón, se me había olvidado proceder, y aspirante a la presidencia nacional del PRD. Marcelo, sin preámbulos, cuando escuchas, yo hubiera votado por Marcelo si hubiera sido candidato, ¿qué reflexión te provoca? Pues les digo, fírmamelo para el 18. Fírmamelo para el 18. Pues sí, ¿no? ¿No sientes que se te pasó el momento? Porque no. estabas, te lo digo porque estabas en tu mejor momento, valga la redundancia, saliste con un nivel de aprobación altísimo, ayudaste a que Mancera ganara la jefatura de gobierno con una votación impresionante, nadie duda que tú tuviste ahí tu granito de arena y de repente, págatelas, ¿no? Se te atravesó el peje. No, yo creo que, mira, hicimos un acuerdo para hacer una encuesta y al final del día él sacó, eran 5 preguntas y en una de las preguntas él sacó más puntos que yo, como 4 puntos. Yo pude haber dicho, no, pues damos segunda vuelta, etcétera, etcétera, o algo así, o poner en duda la encuesta, pero me parece que lo que habría sido sería un desastre. Fui congruente con lo que habíamos ofrecido y respetar el resultado. Y finalmente, pues serán los electores los que digan, los ciudadanos, si efectivamente en el 17 o para el 17-18, sobre todo la elección del 18, podemos competir, somos una opción atractiva o no. Pero pues, digamos que la vida política tienes que ser congruente con una serie de cosas. Si no, habríamos tenido 2 candidatos y ahorita me estarías preguntando, pues, ¿para qué hicieron eso? Quizás hasta la ciudad se hubiera puesto en peligro, ¿no? ¿Y ahora cómo va el panorama? Ahora el panorama frente a Mancera quizás sería uno de los contendientes más fuertes para poder competir por la presidencia. ¿Cómo se ve ahora? Está Mancera, está Andrés Manuel, puede haber otros. Yo lo que te diría, estoy recorriendo el país, estoy reuniéndome con muchos sectores. Creo que tendremos que resolverlo en el año del 17. Lo que importa ahorita es evitar que el PRD se vaya a un colapso electoral en 2015, porque es una elección de medio periodo, es una elección muy difícil. Y desde mi punto de vista el problema que tiene estratégico el PRD ahorita es que no hay una diferenciación con respecto al PRI. O sea, se pasó de un punto de no aprobar nada a aprobar y festejar todo. Y en este intento por mantenerlo unido, por ejemplo, irnos del lado de Bejarano, no afecta al PRD en sí, no lo está dividiendo más allá de Bejarano. Del lado de Bejarano ni de nadie. Yo te diría lo siguiente, eso es algo que ha insistido mucho la dirigencia del PRD actual. Yo no soy candidato a ninguna corriente, ni de Bejarano, ni de Ortega, ni de ninguno de ellos. Lo que estoy planteando es que se haga una elección abierta para que el presidente del partido, o incluso que se use una encuesta, como hicimos para la selección de candidato a la presidencia, de manera que el presidente del partido tenga la fuerza y la autonomía necesaria. Si yo quisiera irme por una negociación de corrientes, pues entonces la ruta sería muy distinta a lo que estoy planteando. No puedes cambiar el PRD con una negociación de corrientes típicas. Es más, la actual dirigencia del partido, que es Jesús Zambrano y Sánchez Camacho, pues fue un acuerdo de la corriente de Bejarano y de Nueva Izquierda. Nosotros lanzamos otro candidato entonces. Bueno. Conclusión, para no hacerte muchas... No, sí. Yo lo que te diría es, hagamos una encuesta abierta, como hicimos para la selección de candidato a la presidencia y del DF. Navarrete compitió en esa propia encuesta y yo competí en la otra. Y si ya lo hicimos, se podría hacer. ¿Necesita eso el partido? Pues claro, en una encuesta nadie le pregunta, oiga, si usted está afiliado o no está afiliado, ¿de qué corrientes o no es? Porque la unión del partido tendría que estar desde ahora, ¿no? Bueno, por eso que planteo que en el 14... porque hay renovación del PRD, se haga con un método como el que te digo. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que hagas, digamos, un acuerdo entre las corrientes del partido, las principales, y se ponga a un presidente en el PRD que tenga solo el apoyo de esas corrientes, pero que no tenga un peso muy importante en la opinión pública. Yo creo que eso va a llevar al PRD a una situación donde cada vez va a ser menos importante. Oye, Marcelo, decías tú esta situación de que tú no perteneces a ninguna corriente, que no estás ni con Bejarano, ni con los Chuchos, ni con... ¿No es esa, digamos, tu principal desventaja frente a eventuales contendientes? No. Ellos controlan la estructura del partido. Yo creo que es la principal ventaja. Yo me llevo con todos, no estoy hablando aquí mal de uno u otro. A todos los respeto. ¿Te llevas con todos?
Sí, bueno, pues, tenemos que ser muy influyentes. Hasta con la cera. En la política tienes que ser muy influyente, no, en primer lugar. Pero él no está en el PRD. No, ya lo sé. Pero tú hablas de las corrientes. Bueno, yo lo que iría es lo que se necesita. El partido está llegando a un punto, o llegó ya a un punto, me parece a mí, en donde si no hay una apertura muy importante y una renovación de cómo opera, cómo funciona, vas a ir a una marginalidad política. Primero, porque no te estás diferenciando del PRI del gobierno. Y segundo, porque tu modo de operación es un modo muy anticuado. ¿En qué te lo pongo? Si tú te quieres afiliar, para empezar la idea de afiliación es muy antigua, del siglo XIX. Ahorita estamos en la época del Twitter, Facebook. Y estos cuates te dicen, tráete un cartón, que es tu carnet. Es una idea muy old fashion, para lo que estamos digo, muy antigua. Entonces a lo que voy es, hagamos un partido mucho más viral, mucho más pegado a las tendencias de la opinión pública o interactiva de los nuevos medios, de la nueva tecnología, y eso te aleja totalmente de las formas de operación actuales. Se podría, no estoy hablando de algo, por ejemplo, una consulta la puedes organizar. ¿Debemos estar o no en el pacto? Pues lo abres, lo haces en 2 horas. Tú lo has cuestionado mucho, la permanencia. Has pedido que se evalúe una y otra vez, que se evalúe la permanencia del PRD en el pacto. A mí me parece que, sobre todo después de la presentación de la reforma energética por parte del presidente Peña, que desde luego está en su derecho, pues el presidente, él llega y presenta su iniciativa, y es una iniciativa de él y de su partido. El PAN presenta la suya, el ingeniero Cárdenas presenta la que el PRD defiende, que básicamente la diferencia es que no se mueva la Constitución. Entonces, ¿cuál pacto? El pacto es una mesa en donde tú tratas de llegar a acuerdos. Evidentemente a estas alturas los desacuerdos son muy grandes, o las diferencias son tan grandes que pues mantener esa mesa no tiene sentido. Sí. ¿Le das algún mérito a lo que ha sucedido con el pacto desde que nació? Bueno, yo creo que por supuesto, no se puede desechar todo. Yo creo que el error de parte nuestra, no critico que haya un mecanismo de acuerdo, siempre los hay. Nos tocó estar en la Cámara de Diputados, bueno, hay muchas cosas en las que tienes que llegar a acuerdos, sino ¿para qué vas? ¿No? Si saben que yo dejo un letrero y digo, estoy en contra de todo lo que digan, y ya ni voy a la Cámara, no lo que sostengo. Tienes que llegar a acuerdos cuando es sensato. Pero me parece que el error aquí está en que el PRD no ha sabido plantear, defender y diferenciar lo que ha obtenido con el pacto frente a la opinión pública. Si tú haces ahorita una encuesta, yo he estado recorriendo ahora los estados, la gente que simpatiza con el PRD no logra identificar qué causa o qué iniciativa importante el PRD ha sacado adelante con el pacto. Entonces, de alguna forma, diría que la vía pacto por México de los chuchos está errada, es traición a la izquierda. ¿Cómo lo calificaría? Yo no diría de traiciones, porque cuando te metes en ese terreno ya es... me parece que no sería la ¿Qué palabra calificativo sería? Yo lo que diría es que, como decía ahorita, es un error estratégico. Tú tienes 2 estrategias ahorita posibles, nada más. Asumiendo que la izquierda sacó el segundo lugar nacional. Uno es, tú marcas tu diferenciación y eres el contrapeso del gobierno. O sea, tú eres la principal fuerza de la oposición del país. Entonces, perfecto. En esta iniciativa, por ejemplo, en particular, la reforma de Sendaña, bueno, pues no vamos a ir, desde luego que sí vamos a apoyar que se elimine la consolidación fiscal, que había evitado una evasión generalizada o poca contribución de muchas empresas, ni modo que vayamos en contra de eso, o que se grave en la bolsa de valores. Pero no te vamos a apoyar en aumentar el IVA a colegiaturas y sí te vamos a exigir nuevas reglas respecto al gasto. Lo que se ofreció, por ejemplo, respecto a transparencia, ¿dónde quedó? Puro discurso. Eso sí lo podría hacer el partido, debiera. Y no salir a críticamente aplaudir toda la iniciativa, pues es un error estratégico. Entonces hay 2 caminos, o eres parte de una coalición en torno al gobierno, o eres la oposición inteligente del país. No es lo mismo, una cosa que la otra. A ver, Marcelo, yo hace poquito leí declaraciones tuyas donde decías que el PRI y el PRD eran ya casi lo mismo. ¿Lo sostienes? Sí, porque no hay diferenciación. Es decir, si tú ahorita preguntas, el apoyo más entusiasta a la iniciativa, por ejemplo, de reforma hacendaria, fue el presidente del PRD, ni siquiera el del PRI. Tuvo que salir el del PRI y decir, oiga, no, esta iniciativa es de nosotros, no es del PRD. O sea, estás llegando a un extremo de no diferenciación, actúas como si fueras parte de un gobierno de coalición y no eres parte. Sí, dirías que llegamos al extremo de una simbiosis ahí entre pues ya no estos dos diferenciar. Digo, no tanto como una fusión, no digo. El argumento de que están
subiendo y el pacto, la agenda del PRD no te convence? Totalmente. No, yo creo que la agenda es una agenda que esencialmente es del presidente de la República. A ver, ¿por qué no lanzas el IVA a alimentos y medicinas? Pues porque hay una protesta muy grande en el país, tienes una recesión económica mayúscula, tienes un crecimiento del desempleo impresionante. Entonces, si metes un ataque de ese tamaño al ingreso del grueso de la población, pues evidentemente vas a tener una resistencia muy alta. Entonces decidieron estratégicamente no hacerlo, lo entiendo el cálculo. Y probablemente sea correcto, no haberlo hecho. Entonces no es mérito. Pero no es que sea una negociación. No es mérito del PG. No lo pongas. Bueno, es simplemente medir la calle. Claro. Pero todas estas propuestas, se suben muchas del PRD, o sea, son varias, ¿no? La pensión a mayores, también está, por ejemplo, el seguro de desempleo, los privilegios fiscales. El seguro de desempleo es una cosa, lo que están haciendo es mimetizar programas que hicimos en el Distrito Federal. El seguro de desempleo lo tienes que hacer, es un derecho sustantivo que no teníamos. Vamos a ver cómo lo implementan. Pero a mí me parece que la diferenciación tuya, si tú haces ahorita una encuesta y le preguntas a la gente de quién es la propuesta de seguro de desempleo, si del PRD o del presidente Peña, te van a decir el presidente Peña. La hizo Entonces, suya. el problema que tienes, no le hizo suya, es de él. Y además, toda la estrategia en ellos es que es de él. Y tú como PRD lo estás aceptando. Pero tú hablas de mimetización, por ejemplo, pensión universal. La estrategia que tienes que hacer, me parece que lo que está haciendo el gobierno federal es decir, a ver, necesitamos aumentar nuestra base social y nuestro respaldo. ¿Qué ideas tomamos? ¿Qué ideas podemos tomar? Entonces, pues tampoco crees que puedes tomar ideas muy novedosas que no se hayan hecho ya en el país. Entonces dices, primero, para un sistema de bienestar social uno de los pilares es el sistema de pensiones. Lo necesitas cubrir a la persona. La otra, seguro de desempleo, no puedes hablar de un sistema de bienestar sin seguro de desempleo. Entonces están como empezando a recorrer algo que aquí en el Distrito Federal se empezó hace una década. ¿Qué diría yo nada más sobre tu pregunta? ¿Por qué no te puedes diferenciar? Porque nunca has presentado qué es lo que tú propones. Por ejemplo, en el caso de la reforma hacendaria, que es el defecto que yo le veo al mecanismo del pacto, el PRD debió haber presentado su iniciativa y haber dicho, antes de la que se presentó ahora, nosotros queremos que se quite la consolidación fiscal, por ejemplo, queremos que se graben en la bolsa, queremos que introduzcas el seguro de desempleo, y luego ellos te responden vía la interacción, sale, voy a hacer eso. Entonces tú, ciudadana, dirías, perfecto, eso lo propuso el PRD, está avanzando el PRD. Como lo estás haciendo ahorita, todo parece que es propuesta del presidente de la República, que tú la estás apoyando. Por ejemplo, en temas delicados como la deuda, ¿es arriesgado o es a favor del PRD que estos también puedan incluirse? ¿Aumentar la deuda? Sí. La deuda del PRD. El déficit, pues. El déficit, no. A ver, nos meten en una recesión. Y lo peor que puedes hacer es aumentar el déficit para financiar gasto corriente. Quiero entrar en otro tema. Tus aspiraciones a la presidencia nacional del PRD. Hace poco tú declaraste, se necesita trabajar intensamente al interior del PRD para acabar con las opacidades y comportamientos inaceptables. ¿Cuáles son estos comportamientos? Yo diría, básicamente tenemos que cambiar 4 cosas, digamos, para sintetizar. Primero, el PRD se fundó para que hubiera elecciones limpias, incontestables. Hasta hoy no se ha podido organizar una elección que sea limpia e incontestable. Oye, pues ese es un asunto mayor, ¿no? No es un asunto menor. Ahora, que todo el mundo lo dé por sentado, eso es, bueno, al interior del partido está mal. ¿Qué deberíamos hacer y tomar una sola decisión? Que cuando hagamos elecciones internas, bueno, pues entonces tengas acreditado ante lo que probablemente vaya a ser el Instituto Nacional a hora de elecciones, pues que sea el instituto el que participe para que tú puedas garantizar tus elecciones. Ese es uno. 2, la transparencia en recursos. Es decir, tendría que haber una transparencia. Nosotros tendríamos que ser los más transparentes, o sea, que en línea pudieras ver pues, todo lo que estás gastando, porque son recursos públicos. Bueno, tercera, en los procesos de elección de candidatos o selección de candidatos, garantizar, ¿cómo lo garantizas? Con evaluación. Si quieres un grupo de enfoque más encuesta, que es lo que hacen todos los partidos modernos del mundo, que vas a tener a los mejores candidatos y candidatos. No importa qué corriente sean. Y 4, tu forma de comunicación política. La forma de comunicación política hoy tiene que ser viral, si se me permite, o virtual. La forma de comunicación política que el PRD está usando todavía hasta hoy es como si no existieran los nuevos medios de comunicación.
Claro, a ver, pero no me precisaste cuáles son los comportamientos inaceptables que hay. Los comportamientos inaceptables son cuando Al se interior del privilegia el PRD. familismo, ¿no? La candidata es tu esposa o tu esposo porque por esa relación, cuando se considera que las posiciones son de cada una de las expresiones sin importar ninguna otra consideración. Inaceptable es que el PRD en Jalisco haya servido para que el PRI ganara la elección del año pasado. Pues, ¿cómo aceptamos eso? Inaceptable es que hagamos una alianza con el PRI en Chihuahua, o que en Veracruz destituyan al dirigente solo porque quería promover una alianza con el PAN para ganarle al PRI que lleva gobernando 80 años. Todas esas cosas son inaceptables. Y si no se corrigen, no porque yo lo diga, el peso relativo al PRD es cada vez menor en esas entidades. Cada vez que se hace eso, hay un costo enorme. Jalisco, por ejemplo, ganó el PRI por 3.4%. La votación que el PRD se quedó finalmente. Si hubiéramos ido con Movimiento Ciudadano, pues Alfaro sería gobernador. Hubiera sido gobernador, Ahora, efectivamente. camino justamente a 2018, como platicábamos hace un momento, Mancera de pronto representa, sí, puede ser un obstáculo o un fuerte contendiente. Y ahora, hablando también de los maestros, sin querer, pues viene a colación, el momento es delicado para Mancera, es delicado para el primer círculo de los peñistas, es delicado también incluso para AMLO, quien tiene que proteger pues también su defensa para la reforma energética, que no se vaya a contaminar un poco también con el movimiento de los maestros. Entonces está creando una inestabilidad alrededor, pero no para usted. Sin querer o de alguna manera, eso está ayudando quizás al camino de Marcelo Ebrard hacia la presidencia. No creo. Bueno, yo Pero diría, algunos han sugerido que incluso yo estoy manejando cosas. No. A ver, es un conflicto que se está generando por un cambio de carácter laboral en la ley. Primero. Segundo, en la responsabilidad de la negociación y el control es del gobierno federal, no del doctor Mancera. Claro, también a los peñistas, claro que sí. Pues, al secretario de Educación, el señor Choifet, pega a además todos. sobre las cosas que dice que va a correr a todos los maestros mañana. Pero se le quita confianza también a Mancera. Ese tipo no es un conflicto del que él sea el responsable y creo que tenemos que respaldarlo en lo que trata él de hacer. Está en una posición muy difícil, no lo vas a resolver por la fuerza. Y tampoco puedes negociar con ellos porque no depende de ti. Imagínate, Mancera le habla a Choifet y Choifet, mañana los voy a correr a todos. ¿Ah, sí? ¿Sabes? ¿Los vas a correr? Está creciendo el movimiento en todo el país. Ahí lo lógico sería sentarse, supongo que se va a hacer, Gobernación creo que está llevando a cabo pláticas, para tratar de acordar algo. No puedes llegar a un enfrentamiento de este tipo. Pero una vez más, indirectamente, esa inestabilidad de los otros ayuda, sin querer, indirectamente al camino de Marcelo. No ayuda a mi camino, no tiene que ver con mi camino. Mi camino no va por allí. Es decir, no depende de ese conflicto. Y a mí me parece que la preocupación ahorita más bien sería por la ciudad. A mí me preocupa mucho la ciudad. Y esta actitud de decir, a ver, va a haber una marcha nacional y el día anterior publico la ley y no me importa. El fast track. Luego les dices, en 3 días los voy a correr. Pues está creciendo el movimiento que yo veo, no aquí, en todo el país. Si tú hubieras sido jefe de gobierno, hubieras actuado igual que Mancera. Bueno, el hubiera no existe, no sé si exactamente igual, pero yo creo que con tu experiencia, esencialmente lo que para que la necesita- gente que critica tanto a Mancera, Sí, esencialmente yo lo que te diría es, creo que el que intervenga la Secretaría de Gobernación, el que tengas una presión, pues no te queda de otra, tienes que presionar al gobierno federal pues, también para que cedan en algunas posiciones y a la otra parte para que no se excedan las suyas. Es un papel muy difícil el jefe de gobierno, en este conflicto en particular y en otros. Y en otros temas. perdón, Sí. antes de salir, Sí, sí. el uso legal de la fuerza, entonces, ¿para qué es? No, a ver, yo creo que el uso legal de la fuerza está establecido. Hay algunas ambigüedades en la ley, todo el mundo dice que debiera cambiarse, pero nadie lo hace. Pero el PAN te pide que regulen las marchas, nunca han presentado una iniciativa. Tienes que regular el artículo constitucional correspondiente, no puede ser una legislación local de tránsito, porque te la van a impugnar, te la van a tirar. Entonces, tendríamos que fijar nuevas reglas entonces, pero pues tendría que haber un acuerdo más o menos entre todas las, ahí sí tendría que haber un consenso, para que no sea prohibir las protestas, porque si quieres prohibir las protestas no lo vas a lograr tampoco. ¿Y qué hacemos con la irritación? O sea, con la otra parte de la historia, la irritación de los ciudadanos. Esa es muy legítima y por eso yo urgiría, aunque no estoy como jefe de gobierno, que el gobierno federal, esto que dijo Choifet ayer es increíble, voy a correr a los maestros en 3 días.
Imagínate el lío que van a armar, no aquí, en todo el país. Digo, yo pongo mi prestigio sobre la mesa que no los va a correr, porque no hay condiciones para una ¿Qué cosa diríamos? así. Que como que no es sensato, ¿no? No es sensato. Oye, maestro, no puedes hacer eso. Entonces, lo que urgiría es una mesa razonable, sensata, de diálogo para limitar ese conflicto y proteger a la ciudad y no afectar a los ciudadanos. Ahora, eso no lo puede hacer Miguel. Lo va a tener que hacer el gobierno federal, no hay de otra. Pues sí, definitivamente. Y en los demás temas de la administración pasada, ¿siente que se está dando continuidad a la ciudad? ¿Cómo ve el panorama ahorita de la ciudad? Yo no te evaluaría ahorita la ciudad, yo te diría que yo respaldo lo que está haciendo Miguel. Él es un hombre que conoce bien lo que es la administración de la ciudad, muchos años estuvo aquí, lleva meses, tenemos que darle oportunidad de que haga su plan de trabajo. Ya que tocamos el tema de Miguel Mancera, y pues te voy a preguntar sobre lo que se comenta en los correos políticos, de que haya una rivalidad y que tu intención es, ante un eventual crecimiento de Mancera, pues tratar de contrarrestarlo porque Mira, se yo pudiera he demostrado que yo soy, para empezar, yo soy una gente que siempre ha jugado un fair play. A mí lo que se me critica de 2011 es, bueno, ¿y por qué respetaste la encuesta? Sí, totalmente. ¿Verdad? ¿Y por Nunca qué, he jugado. ¿por qué respetaste la encuesta? Porque haber ido a dos candidaturas habría hecho que tuviéramos un porcentaje muy bajo. Bueno, de todas maneras no les fue En bien. segundo lugar, no, como no, quedaste en segundo lugar nacional, perdón. Se creció de 16 a 30 y tanto. Pero finalmente... Si hubieras tenido dos candidatos, se hubiera ido mal. Yo no creo que nos hubiera ido mal, porque te vas a un voto dividido. Entonces probablemente habríamos estado en tercer y cuarto lugar, no en segundo. Y en el caso de la ciudad, inclusive podríamos haber puesto en riesgo la ciudad. Acuérdate, en 2009 el PT se fue por su lado, apoyado por Andrés Manuel, con otro candidato, se dividió el voto y casi perdemos un montón de delegaciones aquí. Ahí está el 2009. Bueno, entonces, yo a Miguel le deseo lo mejor. Si en el año 2017 él efectivamente hizo un espléndido trabajo y es nuestro mejor candidato, pues lo vamos a apoyar, ¿por qué no? O sea, pues si tampoco es una obsesión, lo mismo le pediría yo a él. A ver, Miguel, si yo voy adelante estando fuera del gobierno, sin recursos, sin estar todos los días en los reflectores, ¿por qué no puedo yo ser el candidato? ¿Hay alguna razón así espantosa como decir, no, es que A, B o C? ¿Y el método sería una encuesta para medir quién es el más popular? Pues yo creo que sí, si ya lo hicimos una vez, pues ¿por qué no? Ya encuestas para todo. La encuesta tiene dos implicaciones que me parecen muy importantes que se ¿No es ganaron. manipulable una encuesta? Bueno, no hay sistema perfecto, porque entonces también si nos vamos a una elección directa, pues ya sabrás, ¿no? Es puro voto organizado. Es puro Ya lo que voy, la encuesta... rotura de hocico, Yo creo que vaya, lo que tienes es mucha influencia en las elecciones directas, puedes tener mayor peso de grupos pequeños que tienen mucha capacidad de organización. Pero yo creo que la encuesta en 2011 lo que se ganó, tanto en el DF como a nivel nacional, es que la encuesta resulta un método muy abierto a la opinión, en donde no tienen tanto peso los métodos tradicionales ni los grupos corporativos. Ya se aceptó y tiene sentido. Tú ves cómo se ganó el DF. Claro. Si no hubiéramos hecho una encuesta, a lo mejor no se gana así. Una última pregunta, porque ya se nos está terminando el tiempo. Marcelo transitó de ser un político moderado a un político radical, porque es lo que es la percepción que se está haciendo. Radical, no, yo nunca he sido radical. Te has vuelto crítico, te has vuelto... Ha cambiado. Crítico siempre he sido. Pero más crítico. A ver, yo te diría, en 2008 a mí me invitaron... ¿Te has corrido a la izquierda, más a la izquierda? A ver, en 2008 a mí me invitaron al Senado, no sé si tuviste oportunidad de estar en esa ocasión, sí, al debate que se organizó en el Senado sobre la energía y el petróleo. Mi posición es idéntica, lo mismo les dije como jefe de gobierno. Pero tu posición frente al pacto también es muy crítica, ¿no? Y antes igual y más mediador entre los partidos. Porque el pacto... A ver, no tienes que ser radical, lo que yo estoy haciendo es una crítica a los resultados y a lo que está haciendo el PRD, y creo que los resultados electorales respaldan lo que te estoy comentando. Sigo dialogando con el PAN, siempre vamos a ser respetuosos de nuestros adversarios, pero sí tienes que ser muy claro. A ver, lo que quieren hacer en energía me parece que es un error. Lo mismo opinaba yo en 2008 y lo mismo se los dije en la Cámara de Senadores. ¿A nivel estratégico será un error o algo a favor estar un poco
a la imagen del público un poco más hacia la izquierda, porque ya hacia los mexicanos ya no es esta imagen de Marcelo mediador, sino es un poco ya más tirado a la izquierda. No estoy seguro de izquierda. lo que me estás diciendo. O sea, el que tú estés en una posición crítica no quiere decir que no seas mediador. Claro. O sea, porque lo que tú estás diciendo es, si no se apoya al pacto es que eres radical. No. O sea, el pacto no tiene resultados ni le está yendo bien al PRD con lo que está haciendo. Esto que acaba de hacer nuestro presidente del partido, de aplaudir acríticamente una iniciativa que afecta a muchos sectores, a mí me parece un error. No porque sea radical. ¿Estás hablando de la de educativa? El IVA y todo esto en la reforma Senday. Bueno, aplaudieron unas, otros no. Unas y unas. Sí. Pues aplaudieron, qué bárbaros, no sabía que ver la tele. Pues parecía el partido oficial, man. Bueno, entonces a lo que voy es que eso no puede ser, y para eso no necesitas ser radical, simplemente decir, oigan, ¿tenemos que diferenciarnos del PRI y competir con ellos o vamos a ser parte de un gobierno de coalición? Para un gobierno de coalición, pues no estaríamos de acuerdo porque no es nuestro programa. Y pues ya con eso nos quedamos, con el partido oficial. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, Marcelo, por darnos este tiempo. Gracias a ti.